Bendiciones, mis amados. Yo tengo una pregunta. Quiero empezar preguntando. ¿A cuántos les gustan los regalos? ¿A poquitos? Qué bien, nos van a salir baratos hoy. ¿A cuántos les gustan los regalos? A todos nos gustan los regalos. Y nos gustan los buenos regalos. Nos gustan que nos consientan, nos gustan que nos regalen. Esta semana, ¿también te gustan los regalos? ¡Qué bien! Esta semana, Dios me dio la oportunidad de cumplir otro año de vida, así que felicítenme, por favor. Y me regalaron cosas. Me regalaron unos zapatos, me regalaron un perfume, me regalaron una camisa y me regalaron un horno para pizza. El mismo día que me lo dieron, créame que lo estrené. Lo estrené mal porque no sabía cómo se usaba. Y dañé la pizza. Eso quedó como una empanada entre frita y sancochada. En teoría era una pizza, pero bueno, la segunda vez me fue mejor. La tercera un poco mejor. Vamos a ver cómo me va en el resto de las semanas. Por ahí les cuento cómo me va en mi experiencia pizzera. Bueno, voy a traerla y hacemos un día un culto de pizza. ¿Les parece? Lo que no sé si va a alcanzar para tanta gente porque es chiquitita, pero ahí vemos. Pero qué bien, me gustaron los regalos y utilicé mis regalos. Y cuando mis hijos me daban los regalos o las personas que me dieron otros regalos, me decían, esto es un detallito por lo especial que eres. Papi, es porque te quiero. Mi amor, ya saben quién me dio este. Tú te mereces esto y mucho más. Venían acompañados de palabras que trataban como, ay, me regalaron una gorra. Se me pasaba, sorry. Que venían acompañadas de palabras que daban a entender que por algo que yo había hecho, por mi buen comportamiento, por ser chévere, por ser bien cool, me daban un regalito. Pero ¿qué sucede con aquellos regalos que no merecemos? ¿Alguien me puede mencionar un solo regalo que no merezcamos? Casi. Voy a volver a repetir. Tu esposa, Matri Points. ¿Y el besito? Eso, aplauso. Voy a volverlo a repetir. Ramón, tú estás pescando en río revuelto, deja la viveza. Voy a volverlo a preguntar. Mencióneme un regalo que no merecemos. Misericordia, salvación. Casi a coro, ¿se dan cuenta? La vida. O sea que estamos claritos en el concepto. Me gusta porque ya estamos más o menos claros por dónde yo quiero ir. Hay regalos que no merecemos. Y uno de los regalos que no merecemos es la salvación. ¿Y sabes cómo le llama la Biblia a esos regalos? Gracia. Gracia. Es una gracia que hallamos delante de Dios que no entendemos. Hay un escritor, predicador que me gusta mucho leer lo que dice: gracias a Dios, la Biblia dice que Dios me escogió antes que yo naciera. Porque si me hubiera querido escoger después que yo naciera, no me hubiera escogido. Muy interesante. Gracias a Dios tenemos esa promesa. Pero qué hermoso regalo que nos da Dios, que a pesar de lo que somos, de lo que representamos, esa promesa o esa gracia es inamovible. Está ahí. En cierta forma es inexplicable. Y yo lo he dicho desde esta plataforma muchas veces. Yo no tengo la menor intención de reclamarle a Dios porque me dio su gracia. Muy por el contrario, es Señor, ayúdame como vivo para ser digno de esa gracia. Humanamente no tengo nada que hacer porque la Biblia me dice que no hay nada que yo pueda hacer humanamente posible para hacerme acreedor a nada de Dios. Pero lo que yo sí puedo hacer como hijo de Dios es vivir una vida digna que me haga ser cónsono a ese detallazo que tuvo Dios conmigo. Amén. Estamos por ahí claritos, ¿verdad? Y como estamos iniciando Semana Santa, hoy es Domingo de Ramos, hoy hay una entrada triunfal según la Biblia, donde Jesús empieza el fin de su ministerio,
pero empieza la historia hermosa por la cual todos nosotros estamos aquí. Porque gracias a eso que vamos a hablar el día de hoy, es que cada uno de nosotros está aquí sentado. Gracias a ese sacrificio del cual vamos a estar hablando en los próximos días, tanto el viernes como el domingo. Bueno, el domingo más que todo en el ámbito de cuando Jesús resucita. Pero en esta semana vamos a estar muy bombardeados de la Semana Santa, del sacrificio de Jesús, pensemos en ese sacrificio, acordémonos de lo que Jesús hizo por nosotros. Y es por ahí que quiero ir un poquito en eso, pero quiero darle un enfoque algo diferente. Y hay una historia que la Biblia nos habla de esta historia y probablemente ustedes la conocen. Y en esta historia le quise poner el nombre que todo es por gracia. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, todo lo que podamos pensar ser, todo lo que logremos es por su gracia. Sencillamente es por eso. Y en esa historia de gracia, cuenta la Biblia que cuando Jesús iba rumbo a ser crucificado, no iba solo, iba con 2 personas más. ¿Han escuchado la historia? ¿Qué eran qué? Ladrones. Lucas le llama criminales. Así que eran 2 ladrones, eran 2 personas de un buen vivir. Así que conocen la historia, Jesús llega, es crucificado y había un ladrón a un lado y habría un ladrón al otro. Uno a su derecha, otro a la izquierda, otro a la derecha, según la izquierda, según como me estén viendo. ¿Estamos claritos hasta aquí, verdad? Entonces, esta historia de los ladrones en la cruz, al lado de Jesús, tiene 2 variantes interesantes. Los 2 tenían el mismo entorno. Los 2 tenían la misma influencia. Los 2 probablemente habían hecho el recorrido con Jesús. Los 2 probablemente habían escuchado las mismas palabras de Jesús en el trayecto. Los 2 seguían viendo el desarrollo de la crucifixión, lo que estaba sucediendo, lo que la gente decía, y lo que la Escritura bien me enseña es que mientras esto sucedía, la gente que estaba bajo la cruz se estaba burlando, estaban criticando, estaban juzgando. Versos anteriores, el verso 34 de lo que vamos a leer ahorita, cuenta la Biblia de que la gente le decía, tú no eras supuestamente el Cristo. ¿No, tú no tienes poder para bajar de ahí y salvarte a ti mismo? Dice la Biblia que así se burlaba la gente y también se burlaban los gobernadores del área. Había una mofa generalizada por el ridículo social que estaba haciendo el supuesto Mesías. Esa era la realidad que los 2 ladrones estaban viendo desde la altura de la cruz. Eso era lo que veían, esa era la burla que veían, esa era la meneada de cabeza probablemente que veían, ese era el señalamiento que veían, probablemente también veían las lágrimas porque lo más seguro es que era un escenario fuerte, era un escenario que disgustaba. Para los creyentes y para los no creyentes debería ser un escenario grotesco. Y era lo que tenían de vista aquellos ladrones, aquellos criminales como los llama Lucas. Y para seguir desarrollando la historia, allí sucede algo hermoso. Independientemente de la influencia en paralelo que estaban teniendo cada uno de ellas, y la influencia de la misma manera que estaban teniendo cada uno de esos ladrones, uno reacciona de una manera y el otro reacciona de otra. Y eso es importantísimo y allí quiero que ahondemos. Así que mi mensaje de hoy está basado en Lucas 23, del verso 39 al 43. Como digo siempre, yo sé que ustedes son gente que les gusta estudiar la Biblia. Este domingo en la tardecita, léanlo, examínenlo, pero mi recomendación es que lo lean desde el 34, para que entiendan un poquito más el contexto de lo que estaba sucediendo socialmente en ese momento, en esas horas de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Así que, siguiendo con el tema, vamos a ver qué dice el texto. Y el texto nos dice lo siguiente. Uno de los criminales allí colgados empezó a insultarlo. ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Eso dijo un delincuente, un ladrón, un criminal, como lo llama la Biblia. Y acto seguido le responde el del otro lado. Y cuenta la Biblia y dice, pero el otro criminal lo reprendió. Y le dijo lo siguiente, ¿ni siquiera temor de Dios tienes? Aunque sufres la misma condena. En nuestro caso, el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos.
En cambio, no ha hecho nada malo. Luego dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, le contestó Jesús. Es un escenario hermoso dentro de un cuadro catastrófico. Y yo quiero que imaginemos, en base a lo que conocemos de la historia y a lo que probablemente Mel Gibson en su película La Pasión de Cristo nos ilustró de una manera muy cruda, pero probablemente lo más cercano a la realidad que podemos imaginar en nuestros días. Ustedes se imaginan a estos tres personajes crucificados. No veamos solamente lo que la Biblia nos relata de que el cielo se oscureció. Obviamente iban a morir. El olor que expedían en base a sus heridas, a lo que estaba sucediendo. El cuadro desgarrador de la sangre, eran crucificados, eran clavados, estaban semidesnudos. El grito, el sufrimiento por el dolor que había, tenía que ser un cuadro muy dantesco. Y en ese cuadro sucede uno de los actos de gracia y misericordia que han cambiado la humanidad hasta el día de hoy. Porque gracias a lo que sucede allí, probablemente se han convertido millones de personas alrededor del mundo, gracias a la historia que estamos leyendo el día de hoy. Pero se origina en un cuadro desgarrador, desalentador, triste y sin esperanza. Porque aunque hoy día sabemos que Jesús era el Mesías, hoy día sabemos que Jesús era el Señor, hoy día sabemos que Jesús es el Todopoderoso, hoy día estamos claros en que Jesús es Jesús. Pero en ese momento no teníamos esa certeza, o ellos que estaban allí no tenían esa certeza. Muy mal era pensar, tanto el pueblo como los que estaban allí crucificados, que ese hombre moribundo, totalmente desfigurado, totalmente maltratado, iba a ser el rey que iba a traer algún tipo de esperanza o salvación a una nación. Muy por el contrario, el sentimiento humano lógico es desesperanza y pensar que ahí no había nada que hacer. Pero a pesar de aquella imagen dantesca, de lo crítica que se veía la situación, la historia se desarrolla de tal manera que 2000 años después sigue transformando vidas, sigue cambiando vidas, sigue dando esperanza y sigue mostrando la consecuencia de una gracia inmerecida sobre cada uno de nosotros. Amén, mis amados. Entonces veamos en detalle un poquito esto. Lo que está resaltado. El ladrón que tiene una actitud específica decide hacer algo en base a su realidad, en base a lo que estaba viendo, en base a lo que estaba sucediendo en su mente, en su corazón, en ese momento. Y lo que hace es confrontar al otro ladrón. Lo leímos, pero quiero volver a leerlo. Ni siquiera tienes temor de Dios, o ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufre la misma condena. En nuestro caso, el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. En cambio, no ha hecho nada malo. Y acto seguido, voltea a Cristo y hace una oración transformadora. Hace una oración. ¿Y por qué es una oración? Orlando, porque hablar con mi Señor, hablar con mi Dios, no es otra cosa que orar. Orar no es algo místico. Orar no es algo trascendental, por lo cual necesitamos tener una preparación espiritual específica. Orar sencillamente es venir delante de Dios y abrir nuestra boca y abrirle nuestro corazón. Así de sencillo, mis amados. Así que así de sencillo el ladrón lo hace. Primero, confronta a su compañero de delito, a su prime crime, y le dice: mira, manito, por ahí no es. ¿Tú por qué estás hablando eso? Nosotros tenemos por qué estar aquí. Somos unos maleantes, somos unos criminales, pero este hombre aquí al lado no es eso. ¿Por qué o qué hizo en particular este criminal que hizo que lograra un cambio de actitud y que hallara gracia delante del Señor? Vamos a verlo en estos momentos. La actitud que tomó este ladrón específicamente frente a las mismas circunstancias, frente al mismo entorno, frente a la misma influencia que tenía el otro, es trascendental. Y en estos dos párrafos que acabo de leer, es una condensación de lo que es nuestra vida
como cristianos y cómo hallamos gracia a lo largo de nuestra vida hasta que seamos perfectos. ¿Pude transmitir la idea, mis amados? Eso es lo que nos refleja este verso, estos dos párrafos. Pero ¿qué actitud tenía este ladrón en comparación con la del otro que logró mover el corazón de Dios de tal manera que lo bendijo con su gracia y le dio una bendición transformadora hasta nuestros días? Vamos a verlo en detalle. Aquí hay dos actitudes importantes. Una actitud de arrepentimiento y una actitud de fe que nos va a traer una consecuencia inevitable a las dos reacciones que se tuvieron a la misma circunstancia que estaba enfrentando cada uno de ellos. El ladrón arrepentido, aquí sí tengo que usar mi anexo, denme un segundo. El ladrón arrepentido reconoció su culpa, mostró humildad y pidió a Jesús que se acordara de él en su reino. El ladrón no arrepentido se unió a aquellos que se burlaban y criticaban a Jesús y no buscó ayuda o perdón de Jesús. En su actitud de fe, el ladrón arrepentido manifestó arrepentimiento y confianza en la gracia de Jesús, recibiendo la promesa de estar con él en el paraíso. El ladrón no arrepentido no mostró signos de remordimiento o arrepentimiento y no recibió ninguna promesa de salvación de Jesús. Como consecuencia, ladrón arrepentido experimentó la salvación y el perdón por la gracia, luego de reconocer su pecado, arrepentirse y confiar en Jesús. El ladrón no arrepentido no experimentó la salvación ni el perdón al continuar en su actitud de rebeldía y desprecio hacia Jesús. Mi amado, la actitud que tomamos frente al sacrificio de la cruz y a la prueba de amor y de gracia que Dios ha hecho por ti y por mí, por cada uno de nosotros, o los que escuchan a través y nos ven de las redes sociales, es vital para el resultado restaurador y transformacional que la gracia nos da. En otras palabras, no hay manera de poder conocer el efecto de la gracia de Dios en la vida de cada uno de nosotros que no sea a través de la actitud correcta como la que tuvo el ladrón. El arrepentimiento, la fe y la obediencia en cierta forma. Pero hasta aquí les estoy hablando de un contexto muy evangelístico, de una entrega para aquel que no conoce a Jesús, para aquel que no tiene la oportunidad de conocer a Jesús, o que reniega a Jesús, o que habla mal de Jesús, o que no quiere saber de Jesús. Esta actitud abre la puerta, no solamente la puerta de bendición para aquel que no conoce a Cristo, sino para aquellos que ya hemos hallado gracia delante del trono del Señor. En otras palabras, mis amados, este mensaje es tan válido y tan actual para aquel que no conoce a Cristo como para cada uno de los que estamos aquí sentados. Y si aquí en la sala o a través de nuestras redes sociales hay alguien que todavía no ha tenido la experiencia de sentir, de probar, de respirar y de vivir bajo la gracia de Dios, hoy hay una oportunidad hermosa. Y para aquellos que ya hemos sido tocados, transformados y estamos en ese proceso transformacional de vivir bajo la gracia de Dios, también tengo noticias para nosotros el día de hoy. ¿Cómo viviremos después que hemos conocido esa gracia? ¿Saben, amados? Cuando preparaba esto me acordé de una historia personal. ¿Quieren escucharla? Yo sabía que tenía que contarla. Le dije a Jessica, yo sé que son vidas ajenas, así que lo tengo que decir de una vez. Yo tuve una tía que quise mucho. Mi tía siempre se caracterizó por vivir una vida muy desordenada. Mi tía tenía una forma de ver la vida muy particular.
Obviamente cuando ella vivía su vida yo era muy niño y no me daba cuenta de muchas de las cosas que pasaban, pero ya de adulto, cuando escuchaba y recordaba la forma en que vivía mi tía, yo dije, Dios mío, mi tía era terrible. Y de pronto la vida le empieza a cambiar a mi tía y pierde trágicamente a su esposo. Y queda en la calle. No solamente eso, pierde todo lo que tenía, vivía muy bien, tenía mucho dinero, tenía muchas propiedades, tenía de todo mi tía, pero pierde todo, queda en la calle. Porque vivía con un señor de un buen vivir, su esposo era un señor de un buen vivir, así que perdió todo. Pero cuando su esposo muere, tenía 3 meses de embarazo. Estaba embarazada de una niña. Por motivos de la muerte de su esposo, por la crisis nerviosa en que entró, su organismo empezó a actuar de formas cónsonas con la situación, la medican y el embarazo sigue en desarrollo. La niña se pasa varios días, no nace en el tiempo que debe nacer y se pasa y tienen que provocar el parto. Cuando nace, la niña nace con una condición física. Y le dan esperanza de vida a la niña de 20 días. Si esta niña vive más de 20 días es un milagro de Dios. Y la reacción que toma mi tía frente a esas circunstancias es empezar a renegar de Dios. Dios es malo, Dios no puede existir porque si Dios existiera no me quita a mi esposo y no me manda una hija con una condición física como la que me mandó. Dios no vive porque Dios no pensó en mí. Si Dios de verdad existiera, nada malo a mí me hubiera pasado. Y desde ese momento empezó a renegar de Dios, a no enseñarle de Dios a sus hijos y a caminar intencionalmente y vivir su vida dándole la espalda a Dios. 16 años más tarde, paréntesis, la niña no murió, la niña vivió. 16 años más tarde, le da una condición física y mortal en su cerebro. Yo quería mucho a mi tía y yo viajo a Colombia a verla. Cuando yo voy a ver a mi tía, ya mi tía no hablaba, no caminaba. Y yo pido en algún momento que me dejen solo con mi tía en el cuarto. Cuando me quedo solo en el cuarto con mi tía abre un ojo y me mira y me dice, Chino, vino. Chino en Colombia se le dice a los muchachos, a los peladitos. Me dijo, ¿qué hubo, Chino? ¿Vino? Y yo le dije, sí, tía, yo estoy aquí. Y se volvió a cerrar sus ojos y no habló más. Yo le tomé su mano y empecé a hablar con ella. Pero yo sabía la posición que ella tenía frente a Dios en la vida. Yo tomo su mano y le digo, tía, los médicos hablan de que esto no tiene vuelta atrás y que ya no hay nada que hacer. Pero yo quiero estar seguro de algo. ¿Usted sabe quién soy yo? Apriéteme la mano una vez si sabe quién soy yo y apriétemela 2 veces si no sabe quién soy yo. Me apretó la mano una vez. Y le dije, ¿usted quiere ponerse a cuentas con Dios antes de partir? Y me apretó la mano una vez y empezó a llorar. Sus lágrimas corrían. Y le dije, tía, mentalmente repita esta oración conmigo. Y oramos. Y sus lágrimas salían más seguido y más seguido y más seguido. Eso fue un domingo. Yo me regresé el lunes y mi tía falleció el martes. Cuando yo leí esto, yo dije, wow, mi hija halló misericordia como la de este ladrón, unas horas antes de fallecer. Qué hermoso. Pero qué de aquellos que tuvimos o que Dios tuvo aún más misericordia de nosotros y nos ha permitido vivir una larga vida después de haber dado ese paso de fe.
y que debemos ser conscientes de lo que representa la gracia, la plenitud de la gracia, la libertad de la gracia, el amor de la gracia, la fe de la gracia, la respuesta de la gracia, y la estamos desperdiciando. Y gloria a Dios que mi tía hizo la oración y probablemente me la encuentre cuando Cristo venga o me la encuentre cuando el Señor me llame a su presencia. Y va a ser hermoso. Pero la respuesta que Jesús da a esa actitud es transformadora, mis amados. ¿Y de qué respuesta les estoy hablando? Dice la Biblia. Ay, discúlpenme, se me hizo una pasita al corazón. Que Jesús responde de esta manera. A la petición que le hizo el ladrón unos segundos antes. ¿Y cuál fue la petición? Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y la respuesta que le da es: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, le contestó Jesús. ¿Tú te imaginas que Jesús le hubiera dicho: ahora? Tú vienes ahora a pedir perdón porque te estás muriendo y te diste cuenta que la cosa está seria. ¿Ahora? No, yo no puedo aceptarte ahora. Yo no puedo salvarte ahora porque tú te me estás convirtiendo en este momentito. Tú me estás reconociendo de ya para allá. No, tú tienes que pasar por una clase de reglamentos antes de ser salvo. No, tú no puedes. ¿Ya tú te bautizaste? ¿Ustedes se imaginan? ¿Qué hubiera hecho yo? Ahora tú vienes, pero cuando tú te andas en tu maleantería, de lo último que tú te acordabas era de mí. Pero yo te hablé en el oído y te dije: no lo hagas, pero de todas maneras lo hiciste. Ahora, coge. No es lo que hubiera pasado si hubiera sido otro Dios o nosotros mismos. Pero es allí donde la gracia, bendito sea mi Dios, es allí donde la gracia toma el significado eterno, y si le quieres poner la palabra aquí le cabe, místico, porque es inexplicable y es inentendible. Como siendo quien soy yo, Dios decidió perdonarme, amarme, salvarme, regalarme la eternidad y ayudarme a ser mejor día tras día, tras día, tras día, hasta que Él venga. Hermoso, amados. Y sí, pasó con el ladrón, y sí les abrí mi corazón y les conté la historia de mi tía. Pero fue un caso especial con ellos. Ninguno aquí tiene la misma condición. Tenemos una oportunidad espectacular de disfrutar cada onza, si se pudiera pesar, de la gracia inmerecida en nuestra vida. De una gracia de no ser juzgados, de una gracia de vivir libremente, de una gracia de conocer el amor de Dios, de una gracia de saber quién es Dios. De entender que solo es por su gracia, que su gracia es incomparable, que su gracia es inmedible, que su gracia es inentendible. Lo único que debemos hacer es adaptarla y vivirla, entendiendo que es solo por gracia, mis amados. No lo merecemos, no tratemos de comprar gracia, ni con nuestros actos, ni con nuestros hechos, ni con nuestras palabras. No hay nada humanamente posible que podamos hacer para comprar nada del favor de Dios. Todo es un bendito regalo. Y así lo pretendo vivir junto con ustedes. Vivir una vida consona, pero de acuerdo al regalo que Jesús nos ha dado. Y entendiendo la respuesta de Dios, lo grafiqué de esta manera. Todo inicia con la gracia. Como yo no puedo hacer nada para agradar a Dios, para ganarme el favor de Dios, para que me dé el regalo, inició con un regalo de Él para mí. Inició con la gracia. Y por ende, cuando me encuentro con esa gracia cara a cara, cuando entiendo mi pecado, cuando entiendo que a pesar de quién soy o de quién fui, Él no me midió en base a eso, la actitud de arrepentimiento es inevitable, como una consecuencia de encontrarse con la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios está para bendecirme, pero también para enfrentarme con mi pecado. Amén, amados.
Y está el arrepentimiento porque me encontré con la gracia. Pero la fe en entender que por esa gracia soy salvo. En entender que por esa gracia tengo vida eterna. En entender que por esa gracia tengo el favor de Dios. En entender que por esa gracia puedo ver a mis hijos, puedo estar con mis hijos. Puedes ver a tu milagro. Solo por la gracia, y eso lo entiendo. Y probablemente fue mucha oración de fe, Frank. Pero también en vivir en obediencia. Yo puedo hacer exactamente lo que yo quiera. Porque es por la gracia. Y Dios me ama a partir de lo que yo soy. Dios me va a perdonar todito. De poder se puede. Pero aquí nuestro hermano Pablo nos da la respuesta. Me gusta cómo lo habla. Lo habla como viene a nuestra jerga. Dice, ¿entonces qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos bajo la ley? Como confrontador, Pablo directo. Voy a volver a empezar. ¿Entonces qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Todo se trata de obediencia, mis amados hermanos. ¿A quién vamos a obedecer? ¿Al pecado o a la justicia? ¿Al pecado o a aquel que dio la vida por nosotros? ¿Saben? Decía Iris, de pecar podemos. Pecar es facilísimo. Bueno, por lo menos para mí. Es el problema de predicar en iglesias de santos, mano. De verdad que es complicado. Yo le oraba al Señor y digo, Padre, que con estos santos yo halle gracia. Es complicado, es facilísimo meter la pata. Por lo menos para mí. ¿A quién le cuesta meter la pata? ¿A te cuesta meter la pata? No, para mí es facilísimo. ¿Para cuántos es fácil meter la pata? ¿Para cuántos es fácil equivocarse? ¿Para cuántos es fácil herir? ¿Para cuántos es fácil decepcionar? Es facilísimo. Lo difícil es hacer lo contrario. Lo difícil es ir contra corriente. Lo difícil es callarse la boca. Sí, sí, pica la garganta. Eso es lo difícil. Pero lo que nos dice Pablo es, decide qué vas a obedecer. O el pecado, o la justicia. ¿Y de quién es la decisión, mi amado? La gracia viene de Dios y está allí, para ti y para mí, accesible. El arrepentimiento, la fe y la obediencia viene de aquí. Y la gracia me va a acompañar de inicio a final en el proceso de perfección del que me habla la Biblia, que voy a tener cuando Cristo haya venido. No antes. Es tal cual. Voy a leerte algo que no lo iba a leer por cuestión de tiempo, pero te lo voy a leer. Del arrepentimiento que está hablando aquí. Es un arrepentimiento es mucho más simple que reconocer nuestros pecados. Es mucho más simple que eso. Es un cambio profundo de corazón y mente que nos lleva a apartarnos del pecado y volvernos hacia Dios. Lo voy a volver a leer. El arrepentimiento es mucho más que simplemente reconocer nuestros pecados. Es un cambio profundo de corazón y mente que nos lleva a apartarnos del pecado y volvernos hacia Dios. Es una actitud de agradecimiento y de obediencia, de correr a aquel que me salvó. Y como no quiero decepcionarlo, como no quiero defraudarlo, intencionalmente me alejo del pecado. No porque tenga la capacidad de no pecar o la capacidad de ser santo,
sino que la gracia tiene una cualidad particular. Que entre más cerca de la gracia estoy, del poder perdonador y salvador de nuestro Señor Jesucristo, más afeo me va a oler el pecado. Amén, amados. No porque esté en capacidad humana de hacer nada, sino porque he decidido agradar a aquel que dio su vida por mí. No pretendo defraudarlo, por amor a Él, única y exclusivamente, mis amados. Amén. Dios es bueno. Y cierro con este pensamiento. Este pensamiento abarca en contexto el mensaje que hemos desarrollado hoy. ¿Y qué dice? La gracia comienza a salvar y persevera hasta que todo está hecho. Desde el principio hasta el fin, desde la A hasta la Z del alfabeto celestial, todo en la salvación es por gracia y solamente por gracia. Todo es por un favor inmerecido, nada por méritos. Porque por gracia hemos sido salvados mediante la fe. Esto no procede de nosotros, sino que es el regalo de Dios, y no por obras, para que no nos jactemos. Por lo tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. En nuestra vida viviendo bajo la gracia, nos vamos a equivocar. En nuestra vida viviendo bajo la gracia, probablemente vamos a pecar. En nuestra vida viviendo bajo la gracia, probablemente vamos a decepcionar a Dios, si se puede decir así. No creo que Dios se decepcione de su obra, pero creo que probablemente se ponga triste por algo que hagamos. Pero a lo largo de esa vida, la Biblia nos enseña que la gracia va a ser ese pronto refugio a que cada vez estemos cerca de Jesús, viviendo para Jesús y viviendo una vida a espaldas del pecado, como consecuencia única y exclusivamente de la gracia, no de lo que yo pueda o no pueda hacer en base a doctrinas, dogmas, reglamentos y filosofías humanos. Amén, amados. Es gracia, es solo gracia. Y probablemente Orlando Contreras, en el tiempo que Dios todavía le permita vivir aquí, decepciona a Dios, le falla a Dios. Probablemente diga algo que no debe decir. Probablemente haga algo que no debe hacer. Probablemente piense algo que afecte a Dios. Probablemente decepcione a alguna persona. Probablemente no sea lo que usted espera que yo sea y se decepcione de alguna actitud mía. Pero yo sé algo, mi amado. Yo he hallado misericordia y gracia de mi Señor. Y usted también. Una gracia, como me enseña la Biblia, que no merezco, pero que está allí para mí, para usted. Por favor, aprovéchela, vívala, disfrútela de la manera que Él nos enseña, para dar de esa gracia a otros. Al que no la conoce, al que no sabe que existe. Al que en su vida, a quien en su vida ha escuchado un mensaje como estos. Aquel que cree que Dios lo va a juzgar y que no lo va a perdonar y que no hay respuesta ni salvación para él. Pero también aquel que conoció en algún momento su gracia, pero que hoy día cree que es haciendo algo que va a seguir consiguiendo el favor de Dios.
pero que entienda que no hay nada que podamos hacer para alcanzar el favor de Dios. Solo arrepentimiento, fe y obediencia. Y nada de eso tiene que ver con obras mías. Tiene que ver con la necesidad de Dios en mí. Y si lográramos entender la profundidad de esto en nuestras vidas, creo que nuestra vida como cristianos sería tan plena y tan completa. Pero también creo que no podemos empezar a vivir y a disfrutar de estas grandes bendiciones si no empezamos a ser intencionales en hacerlo. Amén, amados. ¿Qué les parece si oramos y cantamos y reconocemos su gracia sobre nosotros? Johnny, tú hallaste gracia delante de Dios. Dios es bueno. Me gozo contigo. Jesús, de ti. Permita que la gracia de Dios, amado, toque su vida. Vivamos buscando a Dios. No por miedo a Dios que nos va a matar o nos va a castigar. O Señor, hice una mentira, ahora me va a ir mal el resto de mi vida. Ese no es Dios. Es vivir una vida santa y agradable a Dios, única y exclusivamente porque te quiero obedecer, Señor. Y no quiero vivir una vida para ti que no sea consona con ese sacrificio y esa gracia que tú me has regalado, Padre. Padre, yo te doy gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Pero gracias, Padre Celestial, por tu gracia inmerecida, Señor. Padre, ese regalo no tiene precio, no tengo cómo pagarlo. Solo tengo algo y fue algo también tuyo, mi vida, Padre. Aquí está, Señor. Y oro para que mi esposa, mis hijos, mi familia tengan la misma convicción, Señor. Que por tu gracia, Padre Santo, que es por ti, Señor, no por mí, mi Rey. Gracias porque me salvaste. Gracias por tanto y tanto y tanto y tanto, mi Rey. No quites tu gracia de mi vida, Padre, ni de la vida de tu iglesia, Padre bueno. Ese ladrón en la cruz solo te pidió que te acordaras de él. Pero tú le dijiste, no solamente me voy a acordar de ti. Hoy tú y yo vamos a estar en el paraíso, Padre. Le diste más de lo que te pidió, más de los que sus expectativas tenían. Y ese eres tú, mi Dios. Siempre das más de lo que pedimos o entendemos. Ayúdanos a vivir una vida digna de esa gracia, de ese regalo. Perdónanos si te defraudamos, pero con la fe que me da esa gracia, ayúdame a ser obediente, a caminar hacia ti, por ti y para ti, Señor. Toda lengua te confesará.
a no escuchar lo que las voces gritan, Cristo, a no escuchar lo que las voces dicen, Señor, el centro sino a escucharte a de tu ti iglesia ser Jesús. y vivir para ti, mi Rey. El centro de tu iglesia ser Jesús. Gracias por ese sacrificio Cada rodilla por se mí, Padre. doblará y toda lengua te confesa. En el nombre de Jesús, mi Señor. Cristo.